Buenos días. Bueno, inicialmente quiero agradecerles por la invitación a este gran evento donde inicialmente quiero reconocerles el esfuerzo que ustedes han hecho para adquirir estas habilidades para que dentro de sus casas, dentro de sus contactos iniciales, los más cercanos, puedan ser más felices. Entonces, en este momento quisiera hablarles un poco sobre mi práctica profesional. Para que así contextualicemos un poquito lo que les voy a ir hablando en la charla de este momento. Les voy a comentar, yo tengo consulta particular desde hace más o menos 8 años. Dentro de esta práctica particular he identificado algo que me llamó mucho la atención pre y post pandemia. Inicialmente, los motivos de consulta que llegaban a mi consultorio estaban muy relacionados a temas puntuales, como tener habilidades para comunicarse, como también generar estrategias en la resolución de conflictos, trastornos de la alimentación, entre otros. Seguido de problemas en las relaciones. Posteriormente estaban los temas relacionados hacia la ansiedad, la depresión y trastornos obsesivos compulsivos. Pero después de la pandemia, lo que encontré en la consulta es que hubo un cambio drástico frente a los motivos que llegaban los consultantes a la consulta. Entre esto, lo más significativo es que empezó la ansiedad y la depresión a tener un alto volumen de tema como motivo de consulta, y posteriormente estaban los trastornos obsesivo-compulsivo. Como podemos darnos cuenta en la gráfica que les muestro, los problemas en las relaciones disminuyeron significativamente. ¿Ustedes por qué creen que aumenta la consulta ansiedad y depresión y disminuyen los temas relacionados hacia las relaciones interpersonales? Porque muchos de estos temas que nos llevan a tener conflictos en nuestras relaciones es porque no sabemos manejar nuestras propias emociones. Entonces, por eso es importante en el día de hoy que recordemos un poco algunas estrategias para poder manejar nuestras emociones. Les voy a hablar un poco de las estrategias que ustedes, que no son profesionales de pronto en el campo de la psicología, pueden tener para dar un manejo hacia las emociones de ansiedad y depresión. Y también les voy a hablar un poco sobre, desde la práctica de la psicología, qué es lo que hacemos en nuestras intervenciones. Entonces, para recordar, porque esto lo vimos ya en la charla anterior, las características principales de la depresión son el aislamiento, entonces que vemos que las personas tienden a irse o a no estar integrados como de pronto normalmente estaban. Pérdida de interés. Si normalmente la persona tenía interés en estar en actividades sociales, si la persona de pronto tenía unas características de que le gustaban las artes, pero lo ha dejado de hacer, esto nos debe de llamar la atención y nos debe de poner a pensar un poco sobre esta persona puede estar presentando algún tipo de dificultad a nivel emocional. También puede presentarse pensamientos negativistas, donde pues anteriormente la doctora Angie nos hablaba sobre la característica de pensar todo muy negativo, ¿no? Dificultades para concentrarse, problemas para conciliar el sueño, especialmente la depresión no nos ayuda a esta parte de que el sueño se dé como nosotros esperamos, ¿no? Que nos acostamos y que podamos descansar tranquilamente. Pérdida de apetito, interpretación negativa de todo el contexto. Entonces puede ser que está lloviendo y nosotros empecemos a pensar, claro, hoy precisamente está lloviendo porque es algo negativo para mí, ¿sí? Cosas tan básicas y sencillas las empezamos siempre a ver muy negativas para nosotros. Ideas de muerte, que pues estas sí nos deben de llamar rápidamente la atención cuando una persona empieza a hablar sobre la muerte y lo bueno de morirse. Por otra parte, la ansiedad es una preocupación excesiva. Todo nos preocupa. ¿Qué tal si, y si de pronto, y si tal vez? Cambios repentinos en el estado de ánimo. Entonces vemos que la persona estuvo muy tranquila y de un momento está irritable. Puede
que nosotros veamos que a la persona algo le está pasando y nos tiene que llamar la atención. Temor al futuro, alteraciones en el patrón del sueño, pero en este caso, a diferencia de lo que tiene que ver con la depresión, va a ser que la persona tenga recurrentes despertares. Puede ser que la persona no tenga un pensamiento específico que lo lleve a despertarse, pero sí se va a despertar recurrentemente con una sensación de malestar físico. Ahogamiento, inquietud motora, esto de que a veces nosotros decimos no me puedo quedar quieto, tengo que estar de un lado a otro, eso es la inquietud motora. Sensación de pérdida del control, aquí es cuando la persona piensa, si esto sigue pasándome, puede ser que me vuelva loco, ¿sí? Eso que coloquialmente nosotros llamamos, porque lamentablemente nosotros a nivel cultural hemos creado un tabú en relación a los síntomas a nivel de salud mental. Para esto, quiero compartirles unas estrategias en el manejo de la ansiedad y la depresión. Lo primero es que ustedes, si ven a una persona que tiene los síntomas que anteriormente he señalado, tenemos que abordarlo y preguntarle qué es lo que sucede. Muchas veces, nada más el hecho de ver que alguien está interesado en nuestro bienestar nos va a ayudar a regularnos emocionalmente. Si esta persona que ustedes abordan se permite hablar sobre lo que está sintiendo, les invito a que ustedes mantengan una escucha activa, ¿sí? Y dentro de esta escucha activa, que validemos sus emociones, la forma en que está respondiendo a lo que está viviendo. Puede ser que para nosotros sea incoherente esa respuesta emocional, pero es lo que la persona está sintiendo en el momento y debemos de darle la oportunidad de que lo pueda expresar, ¿sí? Como anteriormente la doctora Angie hablaba de cuando le decimos a los niños, no llore, o los niños no lloran, ¿sí? Es importante darles el espacio para tener su expresión emocional. O simplemente, de pronto, si a ustedes les ha pasado que algún compañero, compañera, algún familiar esté llorando, ¿qué es lo primero que les decimos? Deje de llorar, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es decirle, está mal llorar. Nada más con esa primera muestra emocional, que es el llanto. Debemos de permitirles que lloren en ese caso. Debemos de decirle tranquilo o tranquila, puedes llorar, aquí estoy, cuando desees hablar, puedes contar conmigo, ¿sí? Eso es lo más importante, validar la emoción de la persona. Sugerir un apoyo profesional cuando vemos que el tema pues no se puede abordar de otra manera, ¿sí? Cuando nos empiezan a contar qué es lo que de pronto la persona está sintiendo, qué es lo que está viviendo. Nosotros no podemos estar aconsejando simplemente, sino también tenemos que pensar, bueno, esto sería importante que la persona lo trabaje. Con este trabajo que de pronto la persona podría hacer, estos síntomas podrían desaparecer. Entonces, es importante invitarle a que se acoja a un proceso terapéutico, ya sea por psiquiatría, por psicología, o bueno, diferentes áreas en que podemos abordar lo que son los síntomas a nivel emocional y específicamente los trastornos emocionales. Si la persona se ha acogido a una intervención terapéutica, ya sea por psiquiatría, psicología u otra área, es importante que si nosotros somos familiares, amigos, compañeros de trabajo, que nos permitamos acompañarle y apoyarle, porque acá hay un grave problema. Nosotros tenemos tabúes frente a los tratamientos que nosotros podemos acoger, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les dice el médico, tómese para la gripa unas pastas 10 días y al 5.º día ya se sienten bien? ¿Cuántos siguen tomando el medicamento? Muy pocos, ¿cierto? Apenas nos sentimos bien, entonces abandonamos el tratamiento. Lo mismo hacemos con nuestros familiares cuando están en algún tratamiento. Ya se siente bien, deje el tratamiento, no tiene que seguirlo. Y este es el peor error, porque cuando comenzamos a estar bien, después de hacer una intervención, es el periodo más vulnerable para una recaída. Por eso
en ese espacio hay que seguir adquiriendo habilidades. Y en este campo también es importante que nosotros, si podemos, pues aprendamos mucho más sobre las emociones y los trastornos que nuestros familiares, amigos o conocidos puedan tener, como lo que ustedes han hecho, ¿sí? Este diplomado es un gran paso para ese acercamiento al reconocer las necesidades del otro, ¿vale? Y pues lo más importante es aceptar que la depresión y la ansiedad son enfermedades, ¿sí? No podemos ponerle a la otra persona de con buena actitud se va a curar, piense positivo, ¿sí? Porque si ustedes se rompen un brazo pensando positivo no se les va a arreglar, ¿o sí? Entonces tenemos que entender que es una enfermedad. Dentro de la ansiedad hay un área muy importante que a veces nosotros no abordamos, pero genera gran malestar tanto para la persona que lo vive como para las personas que lo evidencian. Y son los trastornos de pánico, los ataques de pánico, perdón, que son una respuesta emocional a nivel físico inminente y perturbadora, ¿sí? Se caracteriza por presentar taquicardia, esto de que le late a uno muy rápido el corazón, mareo, sudoración, náuseas, temblor en las extremidades, sensación de falta de aire o ahogamiento, en algunos casos fatiga, boca seca, opresión en el pecho, problemas gastrointestinales como náuseas o diarrea puede presentar, tensión muscular, esto a nivel físico. Todas estas respuestas que les menciono se presentan de una manera súbita y todas al tiempo. No sé si ustedes alguna vez se han emocionado demasiado y han presentado algunas de estas respuestas. Ahora imagínenlo presentarlo con una idea de inminente muerte. No va a ser fácil manejarlo. O con ideas de perder el control de su estado físico y de su estado mental. Y sensación de irrealidad, como si lo que estuviese pasando en ese momento no fuese cierto. Cuando vemos que a alguien, o si nosotros mismos nos pasa, que presentamos un ataque de pánico, tenemos que tener presente estos 4 pasos. Lo primero, como les decía anteriormente, es validar la respuesta emocional. No es que la persona empiece a hiperventilarse, a sentirse incómoda y nosotros le digamos, ay, tranquilo, tranquilo, deja de sentir eso. No se le va a pasar. Lo que tenemos que generar es un espacio cómodo. Entonces, digamos que estamos en la oficina o en el trabajo y a alguien se le presenta o presenta estos síntomas, ¿qué es lo que va a hacer todo el mundo? Ir encima de la persona, a ver qué es lo que está pasando. Tenemos que darle espacio para que la persona pueda regularse a nivel orgánico y así nosotros también le podamos ayudar a mantener su atención en disminuir estas respuestas orgánicas, que la mejor manera es una respiración pausada, ¿sí? Entonces allí lo que tenemos que hacer es orientarle en tomar el aire lentamente por la nariz, sostenerlo y botarlo lentamente por la boca, ¿sí? Si hacemos ese ejercicio, la persona va a lograr centrarse en algo diferente a sus respuestas orgánicas. Si queda muy difícil al centrarse en la respiración, lo que podemos llevar también es que haya una atención en los estímulos externos, ¿sí? Entonces hablarle sobre algo agradable, centrarle en lo que está pasando en el momento, en el clima, para que así la persona logre en el momento estar mucho más estable a nivel mental y físico. Entonces, esto es lo que sucede con un ataque de pánico, algo que pues para nosotros cuando lo vivimos, ya sea como espectadores o como pues, lo que estamos viviendo esta situación, pues es algo que nos va a generar un impacto emocional. Por eso me parece pertinente que hablemos de las estrategias de los auxilios en salud mental. Estos primeros auxilios en salud mental o psicológico son importantes saberlos aplicar porque estas estrategias las puede generar cualquier persona. Ustedes tienen la posibilidad de aplicarlas cuando una persona ha vivido una experiencia emocionalmente perturbadora.
¿sí? Como el ejemplo que les traemos, que es el ataque de pánico, pero puede ser cualquier otra cosa, que haya sufrido un robo, que haya sufrido la pérdida de alguien significativo o un evento catastrófico a nivel natural, ¿sí? Como un terremoto o como cualquier otra situación de la cual pues, emocionalmente normalmente vamos a salir afectados, ¿no? Entonces la intervención que tenemos que tener cuando queremos aplicar los primeros auxilios a nivel mental es que ésta sea inminente, que sea en el momento y que solamente se dé en esa circunstancia. No es algo que vamos a seguir repitiendo con la persona, sino va a ser solamente en ese momento que la persona ha vivido una situación emocionalmente perturbadora. Dentro de los primeros auxilios emocionales o a nivel mental, es importante reconocer que si se aplican, van a brindar alivio emocional en el momento a la persona y van a prevenir el desarrollo de secuelas emocionales en el futuro. Es importante aplicarlos, ¿sí? A veces nosotros vemos una persona que está, no sé, en el Transmilenio y está llorando, ¿y qué hacemos? Pasamos rápido por el lado y ni la miramos para que no tengamos contacto visual, ¿verdad? Pero realmente esta persona se puede ver beneficiada si alguien se acerca y le pregunta nada más qué es lo que está pasando y si se le puede ayudar en el momento. Si la persona no acepta la ayuda, bueno, ya esto es responsabilidad de la persona. Pero si la acepta, le va a ayudar en el momento a estar mucho más estable y a evitar que en el futuro presente secuelas emocionales, ¿sí? Porque imagínense ustedes en la situación de que los han robado y nadie les acoge en el momento, pues no solamente nos va a quedar el miedo al robo, sino el miedo a que nadie me va a poder contener nunca. Por esto es importante aplicar los primeros auxilios en salud mental, ya que disminuyen el riesgo de sufrir trastornos a nivel emocional en el futuro. Cuando nosotros vivimos una situación emocionalmente perturbadora y no la trabajamos, en el futuro podemos tener fobias o trastornos a nivel emocional. Digamos que ustedes son muy valientes y dicen, yo acojo la tarea de prestar esos primeros auxilios en salud mental. Cuando ustedes se lo permiten trabajar, tienen que tener en cuenta que van a haber unas reacciones en esta situación de crisis y que son normales, pero las tenemos que conocer. Las primeras son a nivel emocional, que la persona que ha sufrido un evento emocionalmente perturbador para tener una respuesta emocional desajustada para lo que de pronto normalmente nosotros vemos en la persona. Entonces puede tener una sobreexaltación de irritabilidad, puede estar muy ansioso, puede presentar mucha angustia y esto hace parte de la respuesta normal y ajustada. Sería diferente si no la tienen, ahí sí deberíamos de preocuparnos un poquito. A nivel cognitivo se pueden presentar ideas catastróficas, negativistas o una disociación en el momento. También se pueden presentar reacciones a nivel físico, como las que anteriormente veíamos en el ataque de pánico, que es sudoración, taquicardia, temblor en las extremidades, entre otros. Y va a haber una afectación a nivel interpersonal y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que no nos tomemos personal las respuestas que va a tener la persona en el momento, donde puede ser que esté un poco más irritable o donde quiera aislarse y empiece a tener temor de todo lo que está pasando a su alrededor. Tenemos, para poder aplicar una buena atención en estos primeros auxilios en salud mental, tenemos que tener en cuenta los pasos, ¿no? Esto no es solamente de yo me acerco y atiendo o escucho a la persona, sino que tenemos que tener claros unos pasos para que así la atención no se nos vuelva o muy larga en el tiempo o muy corto, ¿sí? Lo primero es que la atención tiene que ser primaria. Tiene que ser lo primero que se haga en el momento. Digamos, si hubo una catástrofe, antes de
levantar los muros, antes de alzar las cosas que se han dañado, lo primero que tenemos que hacer es contener emocionalmente a las personas. Buscar un lugar seguro y tranquilo. Si, por ejemplo, cuando les hablaba de la persona que está llorando en Transmilenio, pues no le vamos a hablar ahí delante de todos si la persona quiere hablar. Tenemos que buscar un espacio de pronto retirado, donde la persona se sienta cómoda y donde quiera expresarse, ¿sí? Si es en el trabajo que ha ocurrido algo, lo mismo. Tenemos que buscar un espacio donde la persona se sienta segura y que la información que nos va a brindar no sea un colectivo. Analizar lo que pasó con la persona. Bueno, antes que me saltaba uno, que es muy importante, la escucha por parte de nosotros. A veces nosotros, para solucionar el inconveniente, queremos rápido aconsejar, y eso es lo peor que podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que la persona nos está queriendo comunicar. Y así poder hacer un análisis de lo que sucedió, y al tener este análisis brindar estrategias que pues puedan suplir las necesidades de la persona en el momento. Al poder brindar estas necesidades o poder brindar unas estrategias para suplirla, siempre tenemos que buscar una red de apoyo que contenga o termine de contener a la persona. Pueden ser familiares, amigos, pero ¿y si está disgustado con los familiares? Por eso tenemos que indagar, de hacer una remisión donde o al lugar que sea necesario, ¿sí? Ya sea atención a nivel psicológico o físico o social. Ahí es cuando trabajo social es un área muy importante para la contención de las personas. Tenemos que tener en cuenta, y me permiten la siguiente diapositiva, gracias. Debemos tener en cuenta las diferencias que van a existir dentro de las personas que están a nuestro alrededor y a las personas que vamos a generar estos primeros auxilios a nivel de salud mental. Y tenemos que tener en cuenta, si la persona pertenece a un determinado grupo poblacional, la edad en la que se encuentra, porque no es lo mismo atender en los primeros auxilios a nivel de salud mental a un niño que a un adulto. Siempre va a ser diferente. Entonces tenemos que tener eso muy claro. La diversidad funcional y enfermedades orgánicas y mentales de base, si las conocemos, y si no las conocemos, es importante indagarlas, porque así nuestra atención va a ser eficiente. Pero los invito a que tengamos algo muy en cuenta antes de hacer esta acción. De pronto, si vemos una persona que está sufriendo a nivel emocional, todos queremos actuar inmediatamente, pero antes de actuar tenemos que preguntarnos si nosotros tenemos en el momento la habilidad, tanto emocional, porque puede ser que nosotros también estemos viviendo en la misma situación catastrófica o emocionalmente perturbadora. Entonces tengo que preguntarme si emocionalmente yo puedo ir a acoger a esta persona. Si no tengo esta capacidad, si también me veo muy afectado o afectada por la situación que se está viviendo, es importante ser claros y decir no puedo, pero de pronto buscar alguna otra ayuda. Ver qué herramientas tengo en el momento, herramientas para comunicarme, herramientas para estar en ese contexto en el momento. Evaluar la aplicabilidad de estos primeros auxilios en salud mental. No siempre es importante, porque tenemos que evaluar también si la persona lo requiere, así como les daba el ejemplo de la persona que está llorando en Transmilenio. Si uno se acerca y la persona no quiere hablar, podemos darle el espacio y va a estar bien. Y finalmente, si vamos a hacer esta atención, tenemos que tener claro que todo lo que vamos a decir sea con claridad y sea veraz. Yo no puedo empezar a prometer, entonces decirle a la persona, tranquilo, no va a pasar nada. No sabemos, a veces sí pasa, ¿sí? Y lo tenemos que tener claro y permitir que la persona también haga las conclusiones pertinentes del momento. Estas son unas herramientas que quiero que ustedes tengan en cuenta
dentro de las situaciones emocionales que ustedes puedan vivir en sus contextos. Esas son las que ustedes pueden aplicar. Todos tenemos la capacidad, pero lo más importante es estar informados, así como ustedes lo han hecho con este diplomado, donde les permite tener un poco más de acercamiento sobre las emociones. Pero les quiero hablar un poco sobre las intervenciones a nivel del área de psicología. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es la psicología tiene diferentes modelos teóricos. A veces cuando hablamos de la psicología todos se imaginan al psicólogo con el diván, ¿cierto? Y que uno va y se acuesta y le empieza a hablar. Bueno, pues esto no es tan así. Hay diferentes modelos teóricos como el psicoanálisis, el modelo psicodinámico, la terapia humanística, la sistémica, gestal y la cognitivo-conductual. La OMS sugiere y recomienda realmente que para el trabajo dentro de los trastornos a nivel de depresión y ansiedad se trabaje con la terapia cognitivo-conductual, ya que esta terapia tiene una evidencia científica y en muchos casos funciona mucho mejor que el tratamiento con medicamentos. El modelo cognitivo-conductual sugiere que los factores ambientales y cognitivos son los responsables de la presencia de la depresión y la ansiedad. En este modelo se va a tener en cuenta tanto los procesos a nivel mental, las ideas que nosotros tenemos, cómo nosotros vemos al mundo y también los contextos, cómo afectan al individuo, ¿sí? No es lo mismo que esté lloviendo, pero nosotros tengamos la idea de que las lluvias son importantes porque nos van a ayudar con los cultivos, ¿verdad? Pero si pensamos que las lluvias nos van a traer inundaciones, pues nuestra respuesta emocional va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Entonces allí el modelo cognitivo-conductual va a trabajar en estas dos vías. Les hablo un poco sobre la terapia cognitivo-conductual porque a veces cuando nos dicen, bueno, entonces vayan y pidan ayuda con el profesional, la mayoría de veces no sabemos cuál área profesional es la que nos va a brindar un mejor apoyo. Para cuando tenemos familiares, amigos o nosotros mismos sentimos elementos a nivel de depresión o ansiedad, les recomiendo asistir a una terapia cognitivo-conductual dentro de la recomendación que nos ha hecho la OMS. Dentro de las ventajas de asistir a psicoterapia, porque a veces nosotros pensamos que la psicoterapia solamente es para el que está loco, ¿cierto? Pero no es así. La psicoterapia nos va a ayudar a explorar nuestras emociones, ¿sí? Así estas nos afecten grandemente o no nos afecten. Puede combinarse con otros tipos de tratamiento, ¿sí? Con tratamiento con psiquiatría, con tratamientos de terapias alternativas, no va a ser excluyente, puede integrarles y va a beneficiar en nuestra salud a nivel general. Se realiza psicoeducación a las redes de apoyo y esto es muy importante y es muy importante especialmente cuando ustedes tienen, como en este diplomado, el acercamiento a conocer las emociones. Si nuestros familiares, cuando nosotros padecemos algo, conocieran un poco más de lo que nosotros padecemos, podrían ser un poco más empáticos, nos podrían entender más y nos ayudarían para que nuestro contexto sea un poco más amigable con lo que estamos viviendo. Y finalmente, disminuye el riesgo de que la ansiedad o la depresión se vuelvan crónicas, se extiendan en el tiempo. Entonces, por esto es indispensable que ustedes se permitan también la opción de asistir a psicoterapia. Estas son las ventajas de generar unos primeros auxilios emocionales, asistir a psicoterapia, pero lo realmente importante es prevenir. La salud está en la prevención. Por eso quiero hablarles de cómo prevenir un poco la ansiedad y la depresión. Para que nosotros tengamos estabilidad emocional,
nuestra atención tiene que estar centrada en el momento presente, no como ustedes ahorita de pronto pensando en las fotos con el diploma o cómo de pronto los van a coger su familia después de esta actividad. No, tenemos que estar centrados en lo que está pasando en el momento presente, que nuestra atención esté aquí y ahora, que nuestros 5 sentidos puedan estar en el contacto de lo que está pasando. Esto nos va a ayudar a mantener una regulación emocional. Pero si de pronto estamos muy ansiosos para comer la torta ahorita, si estamos pensando, ¿y si mañana tal cosa? ¿Y si el otro año tal vez? Eso muy probablemente va a alimentar los síntomas de ansiedad. Y si por el contrario nos preocupamos porque ayer no hice alguna cosa, y si yo hubiese, y por qué no hice, eso nos va a generar atención en el pasado, lo que va a generar que los síntomas de depresión se presenten, porque va a haber una constante rumiación, es decir, el pensar recurrentemente sobre cosas que ya no están. Y si ya no están, pues las vamos a ver un poco negativas y catastróficas porque ya no se puede hacer nada al respecto de ello. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo estar aquí y ahora, verdad? Una de las estrategias que utilizamos dentro de la intervención psicoterapéutica es realizar estrategias en mindfulness. Por eso el día de hoy les traigo un ejercicio que se llama Body Scan, que quiero que todos los que están aquí y los que nos están viendo lo permitan aplicar en este momento. Entonces, les voy a pedir el favor que se acomoden en sus asientos lo más cómodamente posible, pero lo más cómodamente posible, no que se me vayan a dormir. Muy bien. En este momento les voy a pedir el favor que quien lo desee cierren sus ojos. Tomen aire lentamente por la nariz. Lo sostengan y lo boten lentamente por su boca. De nuevo, tomen aire por la nariz, sosténganlo y bótenlo lentamente por su boca. Les voy a invitar a que todos esos ruidos que están a su alrededor los dejen allí y que sus pensamientos sean como olas en el mar. Llegan, pero ninguno se queda. En este momento, en la posición en que están y sin moverse, quiero que sientan por favor su cabello, su frente, sientan su nariz, su cuello, sientan sus hombros. Si pueden relajarlos un poco más, háganlo. Sientan cómo su pecho se mueve cada vez que entra y sale el aire de su cuerpo. Sientan sus codos, su estómago, la posición de sus manos, los dedos de sus manos, las uñas de los dedos de sus manos. Sientan la posición de su cuerpo, sus muslos, los huesos de sus rodillas, sus talones, los dedos de sus pies, las uñas de los dedos de sus pies. Tomen aire por la nariz, sosténganlo y bótenlo muy lentamente por su boca.
Sientan las uñas de los dedos de sus pies. Los dedos de sus pies. Sientan sus talones. Los huesos de sus rodillas. Sus muslos. La posición de su cuerpo. Su estómago. Sientan las uñas de los dedos de sus manos, los dedos de sus manos, la posición de estas. Sientan sus codos, su pecho. Sientan sus hombros, su nariz, su cabello. Tomen aire. Sosténganlo y bótenlo muy lentamente por la boca. Ahora, cuando estén listos, abran sus ojos. Muy bien. Los felicito por los que hicieron la actividad. Los felicito por permitirse estar acá, estar aquí presente, estar en este momento. Este pequeño ejercicio, si se dan cuenta, pues es rápido. Y este pequeño ejercicio nos va a dar la conciencia de estar un poco más conectados con lo que hacemos. Les invito a los que quieran, y espero que sea la mayoría, a hacerlo diariamente. Les va a permitir mantener su atención en lo que sí está. No en el pasado ni en el futuro, sino en lo que está. Por eso, para cerrar, quiero hablar un poco sobre la salud mental, cómo se crea. Y se crea haciendo ejercicio de manera regular. No subir Monserrate una vez al mes, eso no es hacer ejercicio, ¿sí? Hacer ejercicio es ir al gimnasio, hacer algún deporte, realizar regularmente pausas activas, y no solamente en el trabajo, también en casa o en otras actividades que ustedes hagan. Es importante pausar y mantener su atención en lo que está pasando en el momento. Mantener adecuados hábitos de alimentación y sueño. Espero que todos los presentes puedan estar durmiendo entre mínimo 6 y 8 horas diarias, ¿sí? Recordar siempre mantener estos buenos hábitos. Evitar el consumo regular de alcohol o sustancias psicoactivas. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos y consumimos alcohol, sentimos bienestar. Pero lamentablemente el alcohol es un depresor y apenas se van a pasar los efectos, la depresión va a aumentar. Mantener actividad a nivel social de manera regular. Es importante que recordemos que somos seres sociales y el tener encuentros sociales nos va a ayudar a sentirnos mucho más a gusto. Realiza regularmente actividades de interés y bienestar, y es importante allí sorprendernos un poquito y generar nuevas habilidades, generar nuevas estrategias de pronto de aprender un baile, de aprender algún nuevo deporte, aprender a cantar, tocar algún instrumento. Esto va a sorprender al cerebro, que de pronto viene de una actividad regular, y le va a ayudar emocionalmente a estar mucho más estable. Realizar meditación o técnicas de relajación como la que acabamos de hacer. Reconocernos. Es importante que nosotros en nuestro diario vivir nos permitamos agradecernos. ¿Cuántas veces al día ustedes se agradecen por lo que hacen? ¿Quién ya se agradeció por decir, bueno, me aguanté la madrugada y el viaje para llegar acá y me agradezco el hecho de poder estar aquí en este momento presente? Eso no lo hacemos, eso lo obviamos. Pero si nosotros mismos no nos reconocemos, ¿quién lo va a hacer? Es importante agradecernos. Tener contacto con la naturaleza. Se ha identificado que entre mayor contacto haya con la naturaleza, mayor sensación de bienestar va a tener nuestro cerebro. Y aprender a comunicarnos. Un gran problema que tenemos los seres humanos es que sabemos hablar, pero no comunicarnos. Y a veces hacemos muchas suposiciones o nos tomamos todo personal, y esto va a aumentar nuestro malestar a nivel emocional.
Les agradezco por estar en este diplomado, por haber hecho todo el esfuerzo para entender un poco más de cómo podemos llegar a la felicidad y estar hoy aquí presente.